Temática domingo tras domingo. Entonces hoy día vamos a también estudiar la palabra del Señor, pero vamos a concentrarnos en este libro que en la mañana hemos estado en el capítulo 4, versículo 8. Pero hoy día vamos a volver al primer versículo. La semana pasada hablamos del llamado al ministerio diaconal. Hoy día vamos a hablar sobre el llamado al ministerio pastoral. Entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. La palabra es obispos para estudiar en esta noche. Vamos a ir en oración, que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Padre, nos gozamos de poder adorarte, que nuestros labios, oh Señor, exalten la grandeza de tu ser, como has mostrado tu favor hacia nosotros. Oh Dios, tú eres digno de toda alabanza. Y nosotros aquí lo confesamos que es así. Pero también a través, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, tú llamas, así como Gedeón llamaste con un propósito determinado de traer liberación a un pueblo que estaba siendo esclavizado. Oh Dios, te pedimos en esta noche que puedas obrar, Señor, en tu gracia soberana, llamando, despertando, confirmando, Señor, si alguno anhela obispado. Oh Señor, tu iglesia, según tu palabra, es una iglesia ordenada, donde, Señor, hay oficiales o autoridades, o como algunos llamamos, hay cabezas, Señor, a quienes tú has puesto. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos somos miembros, parte de ese cuerpo, o de esa cabeza que es Cristo. Pero, Señor, en una iglesia local también, Padre, has puesto, Señor, dice tu palabra, a diáconos, a obispos. Háblanos, Señor, habla también al predicador para que pueda seguir obrando en su vida, y a otros, Señor, llamando para este oficio. Que el Espíritu Santo aplique también a los que, Señor, están en nosotros. Tenga un propósito tu palabra de llamado, de oración. Tu palabra dice que la mies es mucha y pocos son los obreros. Danos, Señor, esos regalos a esta iglesia y seas tú obrando, Señor, de esta manera, llevando a cabo según los dones que has dado a tu pueblo. En Jesucristo oramos todo esto. Amén. Entonces, la semana pasada, como dije, hemos hablado sobre los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos en una iglesia? Tal vez un término no muy conocido, pero los que estamos familiarizados sabemos que un diácono, según la Escritura, será alguien llamado a servir. Y Pablo dice aquí a la iglesia de Filipos, una vez más, a la primera iglesia que está constituida en Europa. Esta iglesia estaba conformada a todos los santos. Estos eran los creyentes, no eran uno, no eran dos, eran más de dos. ¿Se acuerdan las primeras conversiones? A Lidia, en Hechos capítulo 16, está el esclavo, hay una mujer ahí que está endemoniada, pasa a ser convertida. En el capítulo 4 muestra Evodia, muestra a Sintique. Es una iglesia, yo creo, numerosa, pero dentro de los cuales Pablo envía su saludo, su salutación, y dice, incluye a los obispos. Entonces, en esta noche, yo quiero hablar, hermanos, sobre el llamado al ministerio pastoral. Una iglesia que va creciendo, también es una iglesia que va teniendo muchas necesidades. No solamente los diáconos van a atender o ver las necesidades de la iglesia, sino también se necesita de hombres que enseñen. Y mi pregunta esta noche a responder es, ¿qué requisitos debe poseer un obispo, un anciano, un pastor, un presbítero? Son las palabras para el mismo oficio. Ser pastor significa que debe cumplir algunos requisitos, sí, ¿no? La Escritura nos muestra aquellos que han sido llamados deben mostrar, vamos a decir, esos requisitos. Es indispensable. A diferencia de lo que la semana pasada mencioné, un diácono no es necesario que tenga el don de enseñar, pero el obispo, el pastor, el anciano, el presbítero es un don que debe tener. Y allí va a radicar también nuestro mensaje. Entonces, Cristo ejerce, vamos a decir, su liderazgo a través
de los ancianos o los oficiales que ha puesto en una iglesia. Entonces, otra conclusión así para empezar es que la palabra obispos en su Biblia está en plural. En esta iglesia de Filipo había más de un pastor, no era un solo pastor, había más de un pastor, había más de un diácono. Eso hemos llamado nosotros la pluralidad de obispos, la pluralidad de ancianos, que una iglesia debe haber más de un pastor. Ahora, originalmente, ¿cómo se constituyeron? ¿Cuándo fue que ya hay un orden? Y la palabra de Dios nos va a ir mostrando. Al comienzo los apóstoles nombraban ancianos. Por ejemplo, el apóstol Pablo visitaba las iglesias o plantaba una iglesia y un grupo de creyentes veían los dones, digamos, en un hombre. Y los apóstoles mismos confirmaban, ¿no?, lo que la iglesia decía, y el apóstol mismo ordenaba, ¿no? Y había un pastor ahí en esa localidad. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 14. Esta noche voy a estar en varios textos, no solamente por estar en la cita que hemos leído, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, por cierto, hemos dicho que representa los primeros 30 años de la primera iglesia, ¿no? Después que Cristo ascendió, empezó con los apóstoles, entonces nos relata los primeros 30 años de la iglesia. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. A ver, no sé si estoy en la página, quiero leer para ustedes. Dice: después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La palabra en plural, ancianos. Pablo está en las iglesias y están asignando, están ordenando pastores. Ahora tal vez se preguntará, pues que no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser diáconos. Entonces, en esta noche, mi llamada, así como empecé a mostrar cuando la primera vez empecé con lo que es el diaconado, Cristo nos dio el ejemplo de servicio, ¿no? Eso vimos de cómo el Hijo del Hombre vino a servir. Bueno, Cristo también es el pastor de la oveja. Incluso Pedro muestra en su primera carta que Él es el príncipe de los pastores, a quienes los pastores van a dar cuenta de la grey de Dios. Ahora, los pastores, los diáconos, aquí originalmente son nombrados por los mismos apóstoles. Más tarde, el apóstol Pablo daría esa autoridad o delegaría, enviaría, sabe Timoteo, hermano Tito, vaya, ¿no?, en Creta, entonces ordena lo que falta ahí. Y para eso yo quiero que vayamos al libro de Tito. Mi mensaje se va a centrar más que todo en Tito que en 1 Timoteo, el capítulo 3, que habla de los requisitos. Entonces, vamos al libro de Tito, capítulo 1, versículo 5, ¿no? Por esta causa dice, te dejé en Creta. Bueno, Pablo está poniendo ahí o delegando, ¿no?, bajo su autoridad que vaya, ¿no? Entonces, que vea la necesidad. ¿Qué es lo que está pasando en Creta? Por eso dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos. Estamos viendo al comienzo de cómo se va ordenando, cómo se van asignando, vamos a decir, a los ancianos. Ahora, una vez que tenemos la revelación completa, nosotros sabemos cuáles son los requisitos, pero que ustedes necesitan saber cómo empezó, vamos a decir, el orden. Pablo dice a Tito, designa ancianos en cada ciudad como te mandé. Ahora, esto no era al ojo, no había que ver al hermano más antiguo, él va a ser pastor, o aquel hermano que ha ido al seminario, o simplemente vemos que él es el ejemplo modelo a seguir. No. Estos hombres que eran llamados, por cierto, tenían que tener ciertos calificativos. Ustedes conocen, por ejemplo, Efesios dice, capítulo 4, versículo 11, ¿no?, de que Dios ha llamado a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los pastores. Está en la lista. ¿Y qué hacen los pastores? Tal vez solamente es venir a predicar aquí, y es orar, o tiene que estar en los entierros, tiene que estar en las ceremonias, ¿no?, de boda, todo evento que hay en la iglesia. Probablemente. Vimos la semana pasada en Hechos capítulo 6, el trabajo de los apóstoles se había multiplicado, eran 12 hombres comunes, Pedro, apóstol y los demás, pero eran más de 5,000 miembros, entonces la necesidad
de la iglesia era grande, abrumadora. No podían los apóstoles. Entonces dijeron, escojamos, ¿no? Dice, a 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos hombres de sabiduría, entonces que ellos se encarguen de atender esas necesidades. Pero Pedro dice, nosotros nos dedicaremos, dice, a la predicación y a la oración. Son dos cosas que tiene que tener muy en cuenta. Aquel que ha sido llamado es eso, un hombre que es llamado por Dios como pastor, obispo, vamos a ver en esta noche. Su deseo primario es el estudio de la palabra del Señor. Su necesidad es la oración. Ahora, él tiene que estudiar para alimentar su alma, y tiene que estudiar para alimentar a la iglesia, pero el medio es la oración. Necesita de la dependencia de Dios para orar, necesita de la oración para la fortaleza para él, orar por la iglesia. Y eso Pedro no podía, quería concentrarse en eso. Es mi oración, como dije, es la oración de esta iglesia, que Dios nos dé esos hombres que en medio de nosotros, o los que han de venir, mis hermanos, que este mensaje tal vez tenga un propósito, no voy a decir inmediatamente, pero pueda confirmar en la vida de aquellos que van a aspirar. La iglesia empieza de esa manera, te hemos leído en Tito, entonces ahora el versículo 6, ahora dice, esto es. O sea, en otras palabras, esto es necesario en quienes va a caer la responsabilidad. De aquellos que son ordenados, dice, esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Mi mensaje se va a centrar más que todo en esta parte, pero la cita paralela, vamos a decir, o completar los requisitos, está en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Igual manera, el versículo 1 dice, si alguno aspira, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, si alguno, palabra fiel, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Y la lista está ahí, usted conoce tal vez, pero tiene que ver, hermanos, con el llamado que Dios hace. Como hoy día, vamos a decir, después de 21 siglos, hoy no hay apóstoles designando a otros obreros congregacionales para que ordenen pastores. Hoy no hay, vamos a decir, en el sentido de la primera iglesia, hombres como Pedro, Pablo. Por lo contrario, hoy día, hermanos, debemos buscar un candidato que cumpla estos requisitos. Es como si usted se presenta a un trabajo, le van a pedir ciertos requisitos, ¿no? Usted tiene que tener esos requisitos, o sea, su FAE, su currículum. Bueno, Dios dice del hombre que anhela obispado, debe tener estas calificaciones. Y la iglesia, mis hermanos, si uno no es llamado a esto, debe orar que Dios levante entre nosotros un hombre con estos requisitos que pueda cumplir. Es necesario. Si no, no lo ordenen. Si no, no lo consideren. Por más que pueda tener el don de enseñar. Probablemente uno puede aprender, puede estudiar, pero si no cumple los requisitos que vamos a ver en esta noche, no es el tiempo, simplemente no es llamado. Como dije, no hay ahora apóstoles. Entonces la iglesia debe nombrar a sus ancianos. Un grupo de creyentes, vemos cómo este hombre cumple los requisitos y su anhelo es servir. Entonces vamos a confirmar un anciano, es la iglesia. No confirma una autoridad externa, ¿no? Si otro pastor de otra iglesia o recomienda que él puede ser, no, es la iglesia, hermanos, en sí. Y las dos listas que Pablo pone en Tito y en Timoteo son muy similares, aunque no son idénticos, pero la lista tampoco es exhaustiva. Por ejemplo, en 1 Timoteo
faltan lo que Tito tiene y Tito menciona lo que no tiene Timoteo, pero ahí encontramos de manera similar a estos requisitos. Ahora, lo significativo de ambas listas es que, a excepción de la capacidad que vemos, es aquí la enseñanza. Lo demás es necesario. Son, vamos a decir, las cualidades que debe tener el siervo de Dios. Pero ambas listas, usted va a ver, más se enfoca en el carácter piadoso. Y es necesario. Dos cosas, como dije, para partir mi tema en esta noche. Uno es el don que debe reposar en ese hombre llamado, y el otro es el carácter. Y algo que a mí también me han enseñado, incluso desde que, vamos a ir con quienes he estado antes de ser ordenado, era el carácter. El carácter, antes que el don. Porque el don lo puedes desarrollar. Probablemente aquellos que predican no nacen o no inmediatamente sabiendo predicar. Es el tiempo que te da la experiencia, ¿no?, de predicar. Mientras uno más se sumerge en el estudio, mientras uno se prepara en dependencia del Señor para hacer este oficio, va adquiriendo experiencia. Pero el carácter, hermanos, es necesario. Y la lista aquí, ambos se enfocan en ese carácter piadoso, no en sí, en el don. Un autor menciona o comenta de esta manera. Él dice lo siguiente: lo que Dios valora entre los líderes de su pueblo no es la educación, la riqueza, el estatus social, el éxito o incluso los grandes dones espirituales. Más bien valora el carácter moral y espiritual de la persona. Si consideramos estas palabras, si es que los requisitos fueran lo que Dios considera al más educado, al más capacitado, el que tiene tal vez preeminencia entre todos, alguien, vamos a decir, con reconocimiento, grandes dotes, entonces todos dirían, él es el hombre, él es el candidato. Nos podemos equivocar. La Escritura, hermanos, valora más el carácter moral, lo que él es en su casa, lo que él es en la sociedad, lo que él es aquí. Y es necesario esto para partir, para todos, vamos a decir, ¿no?, hablando de la iglesia o de aquellos que son llamados, tienen este sentir. No buscamos, vamos a decir, al candidato perfecto. No hay un pastor perfecto y no hay una iglesia perfecta. Pero es Dios quien va a equipar a ese hombre, es Dios quien va a santificar, como también es Dios quien va a hacer esto con la iglesia. Usted lee conmigo, vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el trabajo de estos hombres que tienen la encomienda de Dios, dice en el versículo siguiente, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas prueben, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este trabajo, que es noble, es un llamado, es lo que debe hacer un pastor en el cuerpo de Cristo. No solamente el pastor viene, vamos a decir, un domingo, está de iglesia en iglesia. No, este trabajo, hermanos, es toda una vida. Es toda una vida. Su trabajo es, aquí vemos, capacitar a los santos.
para que ustedes crezcan, para que la iglesia madure, para que puedan servir de acuerdo a los dones que Dios les ha dado. En las mañanas estamos estudiando respecto a los dones espirituales. ¿Usted cómo puede servir mejor? ¿Cómo puede ser capacitado? Bueno, estos hombres que son llamados Dios son los hombres que tienen que capacitarlos a ustedes. Mi hermano, mi hermana, se dice la palabra del Señor, tienes que hacerlo de esta manera y no hay otra manera como puedas hacerlo. Y aquí Efesios nos muestra el llamado de Dios, el trabajo que tiene que hacer este hombre, pero parte, hermanos, vamos a decir, por el llamado, por equipamiento. Ahora, como dije, no vamos a encontrar un pastor perfecto. Algo que me ha enseñado el ministerio es que, mis hermanos, cuando uno tiene este llamado, más allá que viene de parte de Dios, es que también al mismo tiempo está, vamos a decir, la carga que puede crecer. Va a haber problemas, el pastor se enferma, las ovejas se enferman, el pastor tiene que trabajar, los hermanos tienen que trabajar. ¿Y qué pasa? El pastor no tiene trabajo, y ves tu hermano no tiene trabajo, la carga aumenta. Tal vez algunos ven las escrituras o lo que nos muestra vamos a decir, las noticias, ¿no? Es que es un pastor asalariado, como tiene su carro, su casa. Entonces creemos que la vida de un pastor es así. No es así, mis hermanos. Es la iglesia quien ha enseñado eso, que es así. Pero la palabra del Señor no muestra. Por ejemplo, un pastor dice, no puede ser asalariado, no puede ser amante del dinero. Y vamos a ver en su momento que está dentro de los requisitos. Ahora, lo que se pide de un anciano, de alguien que anhela, sea joven o sea una persona mayor, vamos a decir, en edad, es que ese hombre crezca en madurez espiritual. Tiene que ser un hombre maduro, más allá de su piedad. No puede ser una persona, de acuerdo a estas características, a estas cualidades, no puede ser cualquiera. La Biblia dice que deben estar ellos llenos del Espíritu Santo. Si a los diáconos se les pide, vamos a decir, que sean hombres en sabiduría, son hombres que viven en el Espíritu, son hombres que no van a estar satisfaciendo los deseos de su carne. Esto es para la iglesia también, esto no solamente son para los pastores. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos muestra los frutos del Espíritu Santo. Esto está en estos hombres que han sido llamados. Ahora, si la Biblia muestra esto, incluye esto a las mujeres. O sea, no solamente es los calificativos para los ancianos, sino es para hombres y mujeres, y deben buscarlo en todas las áreas. Pero Timoteo muestra ahora aquellos que van a ser llamados. Es necesario que esté en ellos. Ahora, la iglesia, hermanos, cuando hace la elección de su anciano, como dije hasta aquí, no vamos a elegir al que sabe más, o al más antiguo, o al que probablemente empezó la iglesia, sino hay que ver, como dicen las escrituras, estas calificaciones que hemos leído. Y las iglesias recién, mis hermanos, deben reconocer estos hombres. En otras palabras, es como cuando tú sacas un crédito y no tienes garantía, el analista de créditos o el funcionario te pide un aval, un garante. Eso es, mis hermanos, cuando dices yo voto por este hombre, yo levanto mi mano, es que yo doy crédito de que él tiene el llamado. Entonces es una forma de confirmar el llamado. Ahora, ¿quién confirmó el llamado de los apóstoles? Cristo mismo dijo, Pedro, ven, sígueme. Ya no vas a ser pescador, vas a ser ahora pescador de hombres. Yo estaba llamando para algo. De entre todos, ¿por qué Pedro? ¿Pero tiene los requisitos? No tiene los requisitos. Incluso traiciona al Señor, el Señor lo restaura. Pero usted ve la predicación del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, 3,000 almas salvadas. En una predicación. Que tal vez cualquier pastor en una predicación quisiera lograr eso. Yo lo conozco, bueno, tal vez en la historia habrá habido hombres, ¿no? En habido tiempos de avivamiento, el poder de Dios fluir así, pero no es Pedro con sus labios, no es Pedro con su conocimiento, es Dios obrando a través de la predicación del apóstol Pablo. Es Dios quien trabajó, usó su vida. El apóstol Pablo fue otro de los hombres, ¿verdad? Que Dios usó de esa manera.
Entonces las iglesias deben reconocer a los hombres con estas cualidades y hacerlo de un reconocimiento formal. Así como se lo dio a los diáconos, nosotros vemos las cualidades, entonces ese hermano está siendo confirmado para el ministerio. Y así ha sido y así va a ser. Entonces, siguiendo la lista de Tito, vamos a ver estas calificaciones. Para resumir, un anciano, o como el texto muestra, la lista, debe ser un hombre íntegro espiritualmente, maduro, como se ve, vamos a ver en su vida hogareña, su carácter personal y su firme adhesión a las Escrituras. El último versículo que hemos leído dice que sea un retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Ahora esto va a ser así porque en el versículo siguiente va a haber muchos rebeldes, va a haber habladores vanos, va a haber engañadores que van a contradecir la enseñanza de estos hombres. Entonces vamos a empezar con el primer encabezado o con el primer punto. Un anciano debe ser un hombre espiritualmente maduro e íntegro. Dos observaciones aquí. Un hombre espiritualmente maduro e íntegro está por encima, hermanos, de todo reproche, por decir. El versículo, ahí el capítulo 1 de Tito nos muestra, en el versículo 6, este hombre es irreprensible. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible? Alguien irreprochable. Nosotros no queremos que nos señalen. Bueno, este hombre no debe ser alguien que le estén diciendo, vamos a decir, este hombre es así, este hombre anda así, en el hogar, en el trabajo. Pablo va a decir aquí, a este hombre lo va a poner como un hombre, como es en su hogar. Y vamos a partir ahí la lista dentro de un momento, para ser marido de una sola mujer, para empezar. No es alguien, vamos a decir, una persona abierta a sentimientos, abierto a su corazón a mujeres. No es que puede casarse por 2 o 3, divorciarse y volver a casarse, no. Pablo va a empezar a decir que este hombre, en su carácter, en su vida, es distinto. Que es lo mismo para los diáconos también, que es lo mismo también para todos los que son padres de hogar. Entonces esta lista empieza a tomarse en serio. Y 1 Timoteo capítulo 3 también da lo mismo. Significa, hermanos, para ese hombre que no debe tener una acusación en contra de este tema. Si hablamos de alguien irreprensible, no puede ser un hombre coqueto, no puede ser, como dije, un hombre que maltrate a su esposa, que le trate mal. No hablamos de ese hombre. Cuando dice marido una sola mujer, puede hablarse mucho, pero hermanos, no podemos escuchar eso por todo lado. Es un hombre así, este hombre es así, este hombre es así. Su prioridad, así como Cristo es el esposo de la iglesia, su esposa, su prioridad es su iglesia. Y este hombre que he llamado, su prioridad es su esposa. Es lo que tiene que ver como un calificativo que muestra a este hombre. Y eso lo hace íntegro. No es un hombre de doble vida, con pecados secretos. Ahora voy a decir esto que otros no conocen. Ahora, usted dirá, ¿y dónde queda el pastor soltero, no? Por ahí empieza la lista. Por ahí empieza la lista. Pablo, por ejemplo, muestra a Timoteo, a Tito, como ancianos. Según podemos ver, hasta donde la Biblia nos muestra, eran hombres ancianos. O sea, eran pastores, ¿no? Pero estaban cumpliendo un rol, vamos a ir en una iglesia. Pablo dice a Tito, ve a Creta, hace el trabajo, hace el oficio que se te ha encomendado. No sabemos de sus familias. La historia de la iglesia nos muestra que eran jóvenes. Timoteo viene de una descendencia judía, una familia cristiana, prácticamente ha crecido en un seno de una familia cristiana, pero es llamado por Dios para apoyar en el ministerio y ha sido de herramienta, no herramienta, sino de ayuda para el apóstol Pablo. Entonces,
cumple, vamos a decir, el trabajo pastoral como un hombre soltero. Pero eso no significa que no se va, probablemente estos hombres llegaron a casarse en su momento. Hay iglesias, por ejemplo, que dan énfasis a tener un pastor casado, que no es lo normal. Si una iglesia es grande, una iglesia está conformada por matrimonios, entonces queremos un pastor casado y con testimonio y con experiencia. No un nuevo pastor sin experiencia. Entonces, yo creo que ahí la iglesia tiene que ver sus necesidades. Pero un pastor soltero no necesariamente tiene que, vamos a decir, no ser pastor. Pero aquí la lista es ya para los casados. Y vamos a un poco hablar de esto. Este hombre juzga sus pecados a nivel de corazón. No puede estar mirando a todas las mujeres por igual, solamente tiene a su esposa. Y esto es así porque Dios ve. Y si lo hace, está pecando. Está pecando. No vive de una manera en la iglesia y otra es en la casa. Sus hijos, su esposa, ven el fruto del espíritu de este hombre. Ahora, la madurez espiritual, hermanos, requiere tiempo, esfuerzo y disciplina. Esto es para el pastor, esto es para ustedes. La madurez espiritual requiere tiempo, esfuerzo y disciplina. Nosotros vivimos un tiempo donde todo lo queremos instantáneamente. Por eso, ¿no? Cuando uno está en un terminal o aeropuerto, si hay un café, coffee, ¿no? Instantáneo, todo inmediatamente lo queremos. Pero la madurez no es así. No alcanzamos ese grado de madurez, hermanos, es con tiempo, es esfuerzo. Y las personas necesitan, vamos a decir, ese tiempo necesario. Por eso un requisito que Pablo muestra a Timoteo, ¿cuál es? No un nuevo, no un recién convertido, no un neófito. Porque va a hacer mal el trabajo que se le está llamando. Eso no es fácil. Llegará tal vez el momento en que esa persona va a hacer eso. El pastor, vamos a decir, o el aspirante, debe hacer esto que Pablo menciona. Por ejemplo, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Escucha ahora. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. La palabra disciplina aquí tiene que ver con las actividades deportivas. Por ejemplo, si uno quiere perder peso, tiene que disciplinarse. Una dieta alimenticia, tal vez ejercicios corporales, salir a correr, al gimnasio, pero es disciplina, no es una vez a la semana, es constante, hay un horario. Bueno, ¿cuál es la disciplina que trae beneficio a tu alma? Es esta disciplina, la piedad. La piedad. Y aquel hombre que está siendo candidato, hermanos, tiene que tener esa disciplina. Y esto es progresivo. Y creo que ustedes pueden entender la palabra, que ustedes practican deporte, conocen esto. ¿Qué pasaría si uno hace deporte, hace ejercicio, pero su alimentación no es ordenado? De nada sirve, de nada vale. Hay días que puedes tener ganas, hay días que no. Eso no sirve. Disciplina, mis hermanos, es la meta para aquel que es llamado y es progresivo. Y la meta para el cristiano es una vida piadosa, que glorifique al Señor, quien le amó y le salvó. Somos llamados, llamados a todos, y todos los cristianos también deben aspirar, ¿qué, hermanos? La madurez espiritual, para que ya no sean, dice la lista, niños fluctuantes, que son llevados por todo viento de doctrina. El trabajo del pastor en sí es eso, que te ayude. Pero si llevamos ahora al tema del obispado, debe empezar con la disciplina en la piedad. Para eso se busca, hermanos, que sea irreprensible en todo lado. Una palabra completa para eso es integridad. Casi en todas las empresas usted le van a solicitar eso, que usted sea una persona íntegra. Bueno, la integridad, vamos a decir,
bajo este reino es distinto al interior de las Escrituras. Es distinto. Nosotros hablamos, si hablamos de ética, hablamos de la ética del reino, no hablamos de la ética conforme esta sociedad lo dicta. Ahora usted me dice, ¿por qué tiene que ser así? Porque Dios lo ha determinado simplemente. Para que lo llevar a mi segundo punto. Un anciano debe ser un hombre espiritualmente maduro, como hemos partido en su vida de hogar. Aquí Pablo menciona que este hombre es, según también ahí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5, ¿por qué tiene que ser así? Dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ahora viene la pregunta, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es necesario entonces que la lista empiece de cómo es ese hombre en su hogar. Si no puede cuidar, gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Si no ama a su esposa, ¿cómo va a amar a la iglesia? Si quisiera cambiar la pregunta, ¿no? Entonces, un anciano, la lista aquí va a empezar entonces a correr. Nosotros en el sistema financiero, por ejemplo, conocemos el historial, llamamos el historial crediticio. Usted quiere un crédito, yo le reviso en el sistema financiero, le solicito su DNI y usted sabe cómo es un buen pagador. Pero también puede ver su morosidad, sus días de retraso, sus deudas, una persona endeudada, una persona sobreendeudada, una persona tal vez crítica en el sistema financiero, es tu historial. O vas a un penal, una cárcel, ya sabes, si no tienes, vamos a decir, denuncias, si nunca has estado en una prisión, tu historial es limpio. Bueno, de un anciano, su historial, hermanos, tiene que ser así, irreprensible. No puede ser que en su hogar su esposa le diga, esté hablando mal de su propio esposo. Que los hijos estén hablando mal de su papá. El papá puede decir, no, que yo soy el pastor, yo pastoreo, mi esposa no pastorea, mis hijos no pastorean. Que hay iglesias que sí, tristemente, creen eso. Pero la lista empieza desde el hogar. Desde el hogar. Si no, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Me temo, hermanos, que muchos pastores, si ven esta lista y una iglesia considera, muchos dejarían de ser pastor. Muchos perderían su trabajo también, que es noble. Pablo se refiere en dos sentidos. Primero, un anciano debe ser, como dije, un hombre de una sola mujer. Es lo primero. Algunos dicen que esto es una prohibición contra la poligamia. La instrucción o el mandato inicial en el Antiguo Testamento, en la creación es, ¿no? Y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. O los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces algunos, interpretando así de manera, vamos a decir, general, Pablo está prohibiendo que no debe poligamia, que un hombre no debe tener más de una mujer. ¿Es acertado en parte? Sí. Pero David, uno puede decir, pero Salomón, no estamos hablando de eso exactamente. Se supone que en los días del apóstol Pablo no era común, por ejemplo, la poligamia. Pero algunos interpretan así. Significa que uno, si queda viudo, puede volver a casar y puede ser nuevamente anciano. Yo creo que, hermanos, los dones para ellos, perdón, las calificaciones están para eso. ¿Qué pasaría si un pastor cae en adulterio? ¿Ese hombre debería seguir el ministerio? ¿O simplemente nunca más debería ser pastor? Estas calificaciones son para eso, mis hermanos. Otro argumento es que algunos han dicho, si un hombre se ha divorciado, ya no puede ser anciano. Marido de una sola mujer. 2 divorcios no te permite ser pastor. Si uno cree en el divorcio, voy a decir, probablemente ese hombre lo vamos a tener en el ministerio todavía. O sea, ese hombre puede presentarse a una iglesia o una iglesia le solicita y no va a ser pastor. De mi convicción, como a muchos les he dicho, porque yo no creo en el divorcio, no debo practicar el divorcio. Pero si uno ha pasado una relación, 2 relaciones, pero antes ha sido un pastor,
debería seguir en el ministerio. Hay iglesias que sí lo van a limitar, hay iglesias que no lo van a aceptar, pero hay iglesias que sí, hermanos, en sí lo aceptan. Pero ¿qué pasa si el divorcio fue antes de la salvación? Es muy distinto hablar así de esa manera. Como dice, ahora en Cristo eres una nueva criatura. Ahora habría que conocer más bien, yo diría, las razones. Aquí estamos hablando de un hombre enfocado realmente en su vida espiritual. No es un hombre que está todavía en los mismos pecados de su antigua manera de vivir. No es un hombre obstinado, no es un hombre iracundo, un hombre pleitoso. Estamos hablando de alguien que alguien que ha nacido recién. Por lo contrario, este hombre está evidenciando la gracia de Dios en su vida y tiene el deseo de servir. ¿Quién podrá calificar? Pablo aquí se centra, como dije, más en su carácter piadoso. Y no es tanto lo inmaduro por decir. El término aquí literalmente es un hombre de una sola mujer, que mira a su carácter, que se dedica solo a su esposa. Él no es mujeriego, su vida mental está bajo el control del Espíritu Santo. Él no está esclavizado a la lujuria, él no está sumergido en adicciones. Un anciano, como dije, debe tener un historial irreprochable en pureza mental y moral. No es un hombre que pueda estar tras revistas pornográficas, en canales, vamos a decir, oye, lo que muestran los canales de televisión, que es bastante sensualidad. Este hombre no está en eso. ¿Es significativo esto para el hombre que es llamado? Sí. Es el hombre que tiene que modelar. No los primeros años, toda su vida. No hablamos de un hombre de pensamientos lujuriosos. Esto lo descalifica. Pues dije, tal vez muchos en estos días dejarían de ser pastor. El texto, como dije, es un hombre de una sola mujer. No es un hombre que para de divorcio en divorcio. Está casado con su esposa hasta que la muerte los separe. Eso dice las Escrituras. Él es fiel mentalmente, él es fiel físicamente. Un anciano debe tener hijos creyentes que no sean rebeldes. Otro tema aquí. Versículo 6, volvamos a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 6. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una mujer, ahora dice que tenga hijos creyentes. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Significa, si yo soy pastor y mis hijos no son creyentes, ¿no puedo ser pastor? Pues significa hijos en sujeción al padre, unas palabras al pastor, que es de una iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 dice, tener bajo control a sus hijos con toda dignidad. Sabemos que la obra de salvación, hermanos, es por la gracia de Dios. No es que los pastores hacen creyentes a sus hijos, porque pueden ser hombres piadosos y los hijos sean rebeldes. Te cito a Elí en el Antiguo Testamento. Tienes a Samuel, hombres piadosos, hombres consagrados, pero hijos rebeldes. Bueno, la vida de un hogar, por más que los padres son primeramente el papá, la mamá, ¿a qué son llamados en su rol? Son llamados, dice las Escrituras, a estos hombres para hombres o mujeres que van a ser en el futuro como de bien, pero son llamados sobre todo a instruirlos en los caminos del Señor. Si un niño ve a sus padres leyendo la Biblia en oración, el hijo probablemente va a seguir ese camino. Pero ¿qué pasa si los padres no pasan tiempo con los hijos? ¿Qué pasa si el esposo no pasa tiempo con la esposa en oración, leyendo la Biblia? Probablemente va a tener un hogar disoluto. Y esos hijos no van a tener, vamos a decir, lo que se espera de sus padres. Cuando una familia no es convertida, casi los padres no leen la Biblia, los hijos no tienen un ejemplo de piedad. Entonces solamente todo es, vamos a decir, lo que ven, ellos aprenden. Sean niños, sean grandes. Pero un requisito aquí
de aquel que anhela el ancianato o el pastorado, también es que tenga hijos creyentes, hijos en sujeción. Cuando un pastor tiene hijos rebeldes, la iglesia puede soltar. ¿Qué pasaría si está predicando el pastor, pero los hijos están jugando allí, allá el otro se está peleando, el otro está metido en chismes? Pastor, sus hijos. Por un tiempo, pastor, ordene no su familia, tome asiento, dése el tiempo. No es que deje de ser pastor, ordene su familia. Eso quiere decir, hay sabiduría detrás de esto, sí. Eso significa tener en control a sus hijos. No es aquí la palabra salvación, pero ahí está la palabra, dice hijos creyentes, ¿no? Se refiere a los hijos que ya han cumplido 18 años, entonces tiene 19, ya no está en mi tutela o bajo mi responsabilidad. También otro tema abierto. Hace años yo recuerdo, preguntaba esto, ¿no? Recuerdo que en la primera iglesia, tal vez los que han estado conmigo puedan recordar, la iglesia había aceptado a un pastor, la iglesia estaba feliz, pero detrás de ese pastor había un testimonio, vamos a decir, no tan favorable para ese anciano. La esposa diciendo que solamente mi esposo quiere ser pastor y los hijos no van a la iglesia, y la esposa va cuando quiera a la iglesia, pero la iglesia recibió al pastor. Bueno, yo fui uno de los que se puso de pie, no estaba de acuerdo con eso. Y al final tuve que salir de esa iglesia. Pero va a ser así. Bueno, hay requisitos. No significa que no es un pastor. Probablemente está pasando por un tiempo difícil, ¿no? Y otro es el don de enseñanza. Si un pastor no tiene don de enseñanza, es imposible, no es su llamado. Por más que él diga, yo quiero ser pastor, yo anhelo, estoy dispuesto a dejar todo para hacer este oficio, no es el llamado. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Entonces, quiere decir hijos solamente menores de 18 años, o aquellos hijos que están bajo su techo, se aplica también a los adultos. Yo creo, mis hermanos, como dije, los padres no van a ser hijos creyentes, es por gracia, pero lo que pueden hacer ellos es dejarles un ejemplo, un modelo de piedad, de entrega, de devoción al Señor. Sé que esos padres oran por la salvación de sus hijos, pero la salvación está en el Señor. Y aún así, la promesa de Proverbios no es una promesa, no es una garantía. Instruye al niño en sus caminos y cuando sea viejo se acordará. No significa que lo que usted ha sembrado educando en palabra, en devoción, en piedad, al final falle. Es un consejo, es sabiduría, nada más. Aquí, cuando dice, o Pablo pone esto, creo que requiere mucho lo que es un hombre con sus hijos. ¿Qué pasaría si ese padre frecuentemente se está enojando con sus hijos? O viceversa, el hijo se enoja con su padre. Si no, tiene que, hermanos, con lo que le deja, le hereda. Piedad, pues uno de ellos, disciplina, lectura de la palabra. Para decir, por la gracia de Dios y a temprana edad, ¿son salvos esas personas? Digo, esos niños, gloria a Dios. Si yo les contara a algunos que sí saben, me conocen un poco más, yo vengo de una familia cristiana. Uno diría, pues, qué bueno, ¿no? Mi abuelo creyente, mis padres creyentes. Hermanos, yo no fui salvo antes de los 25 años. Creía que era salvo. Es incluso el estar filtrado en la iglesia te hace creer que tú automáticamente eres cristiano. Es más engañoso, como que esa gracia que no lo aprecias tanto así. Pero yo sé que no fue porque yo, voy a decir, era el mejor entre la familia, no fue así. Así como ustedes solamente recibir la gracia del Señor, así como ustedes también, el Señor me llamó a este noble trabajo de enseñar, y así es con cada uno de nosotros. Pablo quiere, creo que aquí,
que miremos cuidadosamente la relación de un hombre con sus hijos. Ahí el tema, no en la salvación. No en la salvación. Porque si fuera así, muchos pastores no serían pastores. No serían pastores. Ahora, si es que hay problema, ¿no? Los hijos con los padres, o los padres con los hijos, probablemente a ese hombre no debemos reconocerle como un anciano. Por eso en el versículo 5 dije, Pablo dice a Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden. Y uno de los temas era la vida de los ancianos. La vida de los ancianos. Probablemente Tito tenía que sentarse con personas incluso mayores que él. Mira hermano, tú has sido llamado para esto. La iglesia está viendo. Pero cómo te conduces aquí. Probablemente tengas el don, pero en tu casa se está viendo esto. Tito, tiene que poner en orden eso. Es necesario. Por eso decía, irreprensible, irreprochable. Y debe empezar por el hogar, porque si no dice, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia de Dios? Ahora, eso no descalifica a un hombre que es llamado. Recuerdo un pastor que me dijo hace años, Abraham, yo he de ser pastor, no mis hijos. Mis hijos son mayores de edad, ellos son responsables y darán cuenta a Dios. Yo hice lo que tenía que haber hecho. Probablemente no lo descalifica. No lo descalifica. Cada situación, hermanos, debe ser considerada como oración. Y la iglesia de antemano tiene que saber esto. Para tener hijos bajo control, como dice a Timoteo, la lista puede ver 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Como que Pablo amplía un poco ahí. Los padres deben ser el ejemplo en sus casas, ¿verdad? Para la esposa, para los hijos. Bueno, un anciano se supone que debe modelar ese ejemplo. No, los hijos necesitan ese ejemplo. Y un hombre espiritualmente maduro tiene esa dignidad. Tiene esa dignidad. Tiene que gobernar bien su casa. Esto incluye todos los aspectos. Como ese pastor, ese candidato es en las finanzas. Cómo administran los recursos que tienen. La esposa ve eso, los hijos ven. No hay preferencia entre los hijos. No es que amo más a este hijo, a este hijo lo amo menos. Ahí radica también, hermanos, parte de su irreprensibilidad. Es un hombre que debe trabajar para mantener su familia. La lista está en el mismo libro, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Pero si alguno no provee para los suyos, o sea, su familia, algo que a mí me dijeron antes de mi ordenación fue esto: Abraham, tú no entres al ministerio por un sueldo, no sacrifiques a tu esposa en el altar porque tú quieres ser pastor. Tus hijos no tienen que pasar hambruna, penuria. No esperes eso del ministerio. Y yo entiendo ahora, viendo el texto, aquí el anciano, ese hombre debe proveer para los suyos, especialmente para los de su casa. Y si no es así, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Empieza por la casa, empieza por el hogar, empieza por el sostenimiento. Dije todos estos aspectos. Él es un mayordomo fiel del dinero que Dios le ha confiado. Él no debe estar fuera de control. En otras palabras, un hombre endeudado. Eso habla mucho, ¿no? De su capacidad de administrar. Algo que muestra aquí es que un anciano debe ser un esposo, entonces, y padre piadoso. Maneja o dirige su vida en hogar. Se habla de una familia de Dios. Es un hombre entregado a una sola mujer, con hijos sujetos. A veces es difícil, acá no hay niños ahora, pero hemos estado en iglesias donde los niños pueden estar corriendo, haciendo desorden de acá para allá.
Esos padres son llamados. ¿Sabes que hoy es día del Señor? Tiene que enseñar. Vamos a la casa de Dios. Tiene que estar a su lado. Es fácil, por eso a veces han creado la escuela dominical para los niños. Entonces, la iglesia está acá y los niños los enviamos allá. Y una maestra, un maestro, no nos preocupamos. No, mis hermanos, es una liberación de la carga. Eso no es para eso. No ha sido así. Por eso Pablo muestra en Tito capítulo 1 versículo 7, ahora, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Fije la palabra ahí. Es un administrador de Dios en los asuntos del hogar, como también en los asuntos de la iglesia. Incluye sus finanzas, sí, de la casa de Dios. Tercero, un anciano debe ser un hombre espiritualmente maduro, como se ve en su carácter personal. Y ahora vamos a ver de manera rápida, aquí Pablo enumera 5 defectos de carácter de que un anciano no debe tener. Y de ahí va, la lista sigue de 6 cualidades que debe tener, o sea, lo positivo y lo negativo. 5 defectos de carácter que un anciano no debe tener. Y primero es que un anciano o un pastor no debe ser obstinado. Versículo 7. Leo de nuevo, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, y dice no obstinado. Esto se refiere a un hombre, vamos a decir, que obstinadamente mantiene su propia opinión, que quiere hacer valer sus propios derechos y no se preocupa por los derechos de los demás. No le importa lo que pueda pasar a otros. No, aquí el hombre obstinado, vamos a decir, es alguien que en sí mismo se centra, no en los demás. Así es, nunca admite que está equivocado. Esto es, no es, vamos a decir, no, nosotros hablamos de equipo, hablamos de grupos. Hay una diferencia en esas palabras. Equipo puede ser tu familia, es tu familia. Entonces hablamos de un grupo allá, esta persona debe ser no obstinado. La otra palabra es un anciano no debe ser iracundo. Es una persona de mal genio que se irrita o usa su ira para intimidar a otros, para controlar a otros, para salirse con la suya. La lista, o vamos a leer mejor Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20. La Biblia dice que sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué se espera de este hombre? Paciencia, bondad, dominio propio, son fruto del Espíritu Santo. Esto debe caracterizar a este hombre que es realmente maduro. Algo que pasa en las iglesias evangélicas, vamos a decir, que no practican, no sé si creen en la pluralidad de ancianos, es el autoritarismo. Como es el único pastor, puede exhortar a la manera que él quiera, hasta gritar, usar su ira. Incluso puede gritar desde el púlpito. Eso habla, hermanos, casi voy a decir un hombre iracundo. No necesariamente es de esa manera que le muestra. La lista sigue. Este anciano no debe ser un adicto al alcohol. La semana pasada vimos del diácono, ¿no? El diácono, hemos dicho, normalmente está de casa en casa, está con las necesidades de los hermanos. Probablemente el vino era una bebida común del pueblo, vino no mezclado con alcohol. Entonces se decía del diácono que tiene que tener un control, porque si va en casa le van invitando, para bebiendo, al final la gente va a decir que está ebrio. Y aquí la lista es igual. No significa también para los miembros, no significa que no van a ser personas ebrias. Usted lee, Tito dice, no iracundo, no dado a la bebida. Se ha buscado, vamos a decir, por todas las hojas aprobar si la Biblia prohíbe el alcohol. La Biblia no prohíbe el alcohol, pero sí la Biblia muestra, hermanos, que la adicción, vamos a decir,
o el tomar en exceso, tomar más es pecaminoso. Significa eso, si el pastor va a una casa, le invitan vino, ellos le invitan vino, vamos a tener un pastor ebrio, un pastor borracho. Los líderes de la iglesia, aquellos que son llamados, bueno, no deben ser de tropiezo a otros. Por lo contrario, yo creo que aquellos que enseñamos este tema respecto a la embriaguez, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos gente que nos ve. Si llegan al ministerio, si Dios les llama, mis hermanos, ustedes son personajes públicos, no solamente para la iglesia, no solamente para tu familia, sino para afuera. En el trabajo, pastor, a mí cuántas veces, hasta que se cansan de ofrecerme una copita, si Jesús tomó vino, ¿no? Participa del brindis, participa de muchas maneras. Bueno, esa oferta es a todos los creyentes, pero estamos hablando de un hombre irreprensible, irreprensible. Y los líderes de la iglesia, o estos hombres que están siendo llamados, mis hermanos, para ellos, el requisito para ellos debe tener mucho cuidado sobre este tema, así como los diáconos, no dados al vino, no dados al alcohol. La lista sigue: un anciano no debe ser pendenciero. Esto significa golpear físicamente a otros. Que sí ha habido pleitos, peleas, y el pastor ahí está en los pleitos, en las peleas. O puede ser alguien combativo verbalmente. Yo esto digo, cualquiera que diga a su hermano rácada, idiota, estúpido, tonto, ya mató en su corazón. El mandamiento dice: no matarás. No pleitoso físicamente, perdón, no golpeador, no alguien verbalmente agresivo. Un anciano, un pastor no debe golpear a nadie con ira, ni siquiera a su esposa, ni siquiera a sus hijos. Ese es el llamado, es el requisito. Ni debe azotar a su hijo sin ejercer control. Nunca debe ser abusivo. Un anciano no explota, vamos a decir. Ejerce control. Un fruto del Espíritu es dominio propio. Un anciano ahora no debe ser amante de ganancias deshonestas. El texto sigue poniendo los requisitos, ya estamos casi por finalizar. No amante de ganancias deshonestas. Esto es para todos, no solamente para el pastor. ¿Usted piensa que solamente es el pastor? No. Esto es el llamado para todos. Cuando buscamos la piedad, Pablo declara aquí que este hombre debe estar libre del amor al dinero. No entra al ministerio para enriquecerse. No piensa, hermanos, que el ministerio es como una profesión, entonces me voy a beneficiar de eso. Y si tiene un negocio, lo administra como debe ser. Ustedes saben que el dinero en sí mismo no es malo, pero es peligroso. Es como un arma cargada que siempre, de hecho, puede ser útil si se usa correctamente, pero puede lastimar a otros. Es así. Entonces, un hombre codicioso no califica para ser un anciano. Y aquí vemos un hombre codicioso, o sea, si alguien entra al ministerio porque le va a dar, vamos a decir, un bien, la Biblia dice que es un idólatra. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Y es aplicativo para la iglesia, pero no solamente es, como dije una vez más, la lista es para el anciano, pero el anciano debe modelar. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, ¿a qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Un pastor avaro no califica. No califica. Y si es un pecado que hay que reprender, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Ellos van a estar tentados siempre a aprovecharse de la iglesia. Van a malversar fondos, vamos a decir. Mi consejo que yo he aprendido es que un pastor no debe manejar las finanzas de la iglesia. Por eso la semana pasada mencioné que los diáconos pueden hacer eso. Ellos pueden manejar las finanzas. Diáconos, más de uno. Más de uno. Judas fue solo. No tuvo un socio. No tuvo un socio. Nadie le dijo Judas porque estaba sustrayendo. Rendía cuentas, rendía cuentas. Pero 3 años sustrayendo de la bolsa de los discípulos y de Cristo. Cristo sabía. Ahora vamos a pasar de esas listas que son negativos al carácter que debe tener un anciano. ¿Qué es lo que se espera de estos ancianos? Primero dice ahí, versículo 8, ese signo ahora nos lleva, dice, un anciano debe ser hospitalario. Significa esto que el pastor tiene que recibir en su casa a todos los que vienen a visitar una iglesia, o vienen del extranjero, vienen misioneros, vienen personas nuevas. No, hermanos, el ser hospitalario empieza incluso cuando tú recibes a una persona acá. Cuando tú vas de un aeropuerto a recoger, si tienes un cuarto para un pastor, un hermano que está pasando, si es hermano, ven, yo tengo un espacio en mi casa. Ven, sírvete, come, hospitalario. Debe ser el ejemplo. Un pastor no puede cerrar puertas. Incluso ese pastor reconoce que ese hogar es de él. Ese techo, esa casa, es tu casa, mi hermano. ¿Cómo empezó la iglesia? Tenían las cosas en común. Y nadie decía ser propio de sí mismo. Y cuando Ananías y Zafira dijeron, hemos vendido, hemos traído esto, tal vez estaban mintiendo. Y Pedro ahí pudo ver Romanos capítulo 12, versículo 3, otra lista donde están los dones, nos muestra que no solamente, como dije, esto es para los ancianos, pero es la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, inmediatamente dice, practicando la hospitalidad. Bueno, el pastor esto debe hacerlo constantemente. Ahora, tal vez somos una iglesia pequeña, pero sí nos hemos dado cuenta cuando, por ejemplo, en nuestro último aniversario, ¿no? Hay muchas maneras de practicar esto, como dije. No solamente es alguien, abres la puerta de tu casa y ya. La iglesia debe ejercer esto sabiamente. Es algo constante. Por lo digo, si viene una persona y tú ves, nadie se le acerca, al menos dile bienvenido, vienes hospitalario. Le das el espacio. Ahora, cuando el texto está diciendo aquí practicar, hay que practicar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Sed hospitalarios los unos para con los otros, y dice, sin murmuraciones. Cuando uno tal vez puede decir que, pastor, yo no tengo casa, ¿no? Solamente, o si tengo, probablemente ahí tengo, pero está en desorden, no está limpio. Entonces, me excuso. Pero el texto dice, sin murmuraciones. Si nosotros buscamos, mis hermanos, servir al cuerpo de Cristo, es un honor, es un privilegio hacer eso. Es un servicio a los santos. Es un servicio a los santos. Pero es especialmente importante para los ancianos, para los pastores. Ellos deben ser cálidos como los demás, no deben mostrar indiferencia ni frialdad a los que vienen aquí. Hospitalidad significa, hermanos, tener un interés genuino por los demás, que las personas se sienten cómodos cuando están aquí. Y voy a decir algo a esta lista. Esto debe comenzar ¿cuándo? El domingo. El domingo debe comenzar esto. No solamente es
Cuando hay un aniversario, una conferencia, necesitamos cuartos, necesitamos hoteles. No, debe comenzar, sobre todo los domingos. Ahora, si estás hablando con alguien que conoce y va a venir acá, hay que comunicar y le sabe que va a venir este hermano, esta familia. Por ejemplo, ahora que hubo esto de Venezuela, bueno, no nos ha tocado aquí, pero las iglesias en el centro, muchos extranjeros han ido a esas iglesias, han pedido ayuda de hospedaje. Nosotros para recibir tenemos que tener el testimonio de una iglesia, ¿no? Si viene de una iglesia que conocemos sus ancianos, algunos hermanos, tenemos una referencia, podemos recibirlo. No significa abrir la puerta de tu casa a todo. Puede ser que alguien esté usando su nombre de cristiano, nombre de pastor, y va a entrar a tu casa y va a ser sustraído. Hay un testimonio, hay una referencia, se hace un seguimiento, sí se hace. Y de esa manera, un anciano debe amar lo que es bueno. La lista sigue, versículo 8. Hospitalario, dice, amante de lo bueno. Aquí, si quisiéramos decir lo contrario, esto no es una persona llena, vamos a decir, de inmundicia, violenta, sino es alguien que ama lo bueno. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos ha dicho, en esto pensad, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es digno. Entonces la lista ahí muestra todo lo que es puro, todo lo que es de buena reputación. Si hay alguna excelencia, dice, pensar en eso, que es digno de alabanza. Esta forma de pensar no es, hermanos, como uno puede alimentar su mente, la violencia, la sensualidad. Eso llena inmundicia a la mente, no le deja pensar, le turba, le desvía. Un anciano debe ser prudente, la lista sigue, sensato, sobrepuesta otra palabra, especialmente en el sentido aquí es de no ser impulsivo. No es alguien que se deja llevar por sus emociones, no cede a sus impulsos pecaminosos, dañinos. Es de un hombre con compromiso firme, con prioridades. Un anciano debe ser justo aquí. En este contexto se refiere a un hombre que es justo y equitativo en su trato con los demás. No es parcial con los ricos, ignora o menosprecia a los necesitados, a los pobres. Es justo, es parcial. No hay preferidos. Como dije un momento atrás, sin lugar, no es que hay hijo preferido, la hija preferida, la engreída, no hay eso. Justo en ese sentido. Un anciano aquí debe ser santo, dice el texto. Santo. Puede ser la otra palabra, devoto, consagrado. Es un hombre apartado del mal, no practica el pecado. No vive en el pecado. Sabemos que un hombre piadoso no juega así con el pecado. Más bien es alguien que si ha caído, es alguien que está viviendo una vida de arrepentimiento. Este hombre devoto toma en serio a Dios y su palabra, vive en obediencia a Él. Un anciano, por último, debe ser dueño de sí mismo, dominio propio, es la palabra, en el versículo 8, la parte final, dice dueño de sí mismo. Pablo usa esta palabra, que el hombre debe tener control sobre los deseos o hábitos dañinos que pueden inferir en conocer, vamos a decir, más, ¿no?, en las cosas que él está inquiriendo. En ese sentido debe tener control. Es disciplinado. Pasa tiempo a solas con Dios, en la palabra y en oración. Y por cierto, dominio propio es el mismo fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Es la palabra. Así que un anciano debe ser un hombre íntegro espiritualmente hasta aquí. Y por último, un anciano, que este es el llamado de todo pastor. Debe ser un hombre espiritualmente maduro,
como se ve en su firme adhesión a las Escrituras. El llamado del pastor es lo que el versículo 9 pone en lista. Un retenedor de la palabra, es alguien que se adhiere a la palabra del Señor, se adhiere a las Escrituras. Bueno, nuestra confesión somos adheridos a la confesión bautista, de ahí viene la palabra. Un hombre espiritualmente maduro, esto es alguien que está firmemente adherido a las Escrituras. Pablo dice aquí tres cosas. Un anciano debe aferrarse a la palabra fiel que está de acuerdo con la enseñanza. Aferrarse o reteniendo aquí significa ser devoto a la palabra de Dios. Para hacer esto debe entender lo que significa, que eso también otra palabra es debe estudiarlo. No es que te paras aquí y todo va a fluir porque te has bautizado, porque estás 20 años, no. Adherir significa estudiar, retener. Es un esfuerzo de toda la vida, implica esto tener convicciones bíblicas. Si la Biblia dice no al aborto, no hay aborto, no en contra de lo que la sociedad puede dictar. Un anciano se afirma firmemente al Evangelio, a las verdades, a las doctrinas, como dice Pablo, a todo el consejo de Dios. Es lo que Dios dice, es lo que Dios debe enseñar. No si un hombre que para cambiando de puntos de vista es alguien, vamos a decir, inconstante, inestable, es como las olas del mar. Un anciano no debe ser así. Por eso Pablo dice, no un neófito. Eso es lo que se le pide. Un anciano debe ser capaz de exhortar con sana doctrina. Pero antes de eso, no dije esto, pero todo lo que este hombre habla, hermanos, tiene que ser de acuerdo a la Biblia. No es alguien polémico, no es alguien que está debatiendo y cambiando de posturas. No. Conoce la Biblia, conoce lo que habla. Un anciano debe ser capaz de exhortar en sana doctrina. Dice el texto, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina. Los dones que Dios da a la iglesia, hermanos, es para el uso. Y uno de los dones que hace uso el pastor es exhortar. Cuando andas mal, necesitas exhortación. Cuando tu hijo anda mal, ¿qué necesita? Exhortación. Cuando necesitas consuelo, consuelo. Y aquí tiene que exhortar contra la falsa enseñanza, contra la falsa doctrina que puede dañar la vida de la iglesia. Pero esto lo hace con amor, con verdad. Si estamos hablando de un hombre espiritualmente maduro, hoy día, por ejemplo, muchas iglesias ven la doctrina como algo divisivo. Nosotros creemos que la falsa doctrina debe refutarse. Y Pablo en las cartas muestra eso, siempre exhortando. Si la iglesia se desvía, si Gálatas predica otro evangelio, Pablo está exhortando. Por último, termino con esto. Un anciano debe refutar a los que contradicen. Así termina la lista. Y refutar a los que contradicen. Versículo 9. Esto es todo el tiempo. La iglesia siempre ha tenido enemigos. Satanás envía sus mensajeros. Satanás sigue levantando la falsa enseñanza, lo hace a través de sectas, libros, canales de televisión, o puede venir una persona a una iglesia con errores y el pastor tiene que exhortar. Tiene que exhortar a los que contradicen. No necesariamente aquí es tolerar, no significa ser ofensivo, no significa ser menos educado, es la verdad. Y cuando un pastor no lo hace, está comprometiendo la verdad. Y esto lo hace porque al pastor le importa las almas, le importa la iglesia. Conclusión, a resumir, el candidato al llamado debe ser un hombre espiritualmente maduro. Esto empieza en su hogar, su carácter personal, un hombre adherido a las Escrituras. Y si vemos estos hombres en medio de nosotros o los que van a venir, deben ser reconocidos como ancianos. Son regalos que Dios da a la iglesia. Este hombre no es cualquier hombre. No es cualquier hombre, es un hombre llamado por Dios, sale que anhela. Entonces la iglesia debe ver ese don también en estos hombres. Vamos a dar gracias a Dios que Dios puede usar su palabra que para despertar, para llamar, para confirmar a este llamado que es honorable. Oremos. Padre, te damos gracias por
por tu palabra. Señor, todo lo que acabamos de hablar pertenece a los creyentes. Pertenece, Señor, a los que dicen ser cristianos, son llamados a vivir de esa manera todo el tiempo. Pero cuánto más debe modelarse en aquellos que son llamados, Señor, al pastorado. El que anhela, dice esto, buena obra desea. Te pido, Señor, por esta iglesia, que seamos en el tiempo, Señor, por venir, hombres, Padre, con estos dones, con estas calificaciones, reconociendo que tú das, Señor, estas habilidades sobrenaturales. Tú capacitas, das el poder para vivir de esa manera. Pedimos, Señor, por más hombres que despiertes, que llames a este oficio que es noble. Tu Hijo es, en tu palabra mostrada, como el buen pastor. El buen pastor dice, cuida de sus ovejas, porque el enemigo busca destruirles. El enemigo busca esparcirlos, pero el buen pastor vela por ellos. Señor, estas calificaciones están para que aquellos que anhelan consideren, Señor, de parte tuya. Oramos, Señor, para que levantes tu iglesia, Señor, pueda orar todo el tiempo, dando, Señor, estos dones a la iglesia. Capacítalos, Señor, que alcancen la madurez, que se disciplinen en la piedad, que crezcan, Señor, en conocimiento de su Salvador. Gracias, Señor, por esta iglesia. Agradecemos, Señor, hasta aquí lo que haces con nosotros. En Jesucristo oramos todo esto.